Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Musi Ramírez, estudiante de la Facultad de Administración de Empresas del grupo B08 de Microeconomía. Voy a proceder a sustentar el primer punto del trabajo del proyecto de aula de la entrega final, en el cual consistía en explicar en qué clase se desenvuelve los productos que cogimos nosotros en la primera y segunda entrega. En este caso yo voy a proceder a sustentar lo referente al plátano. Entonces decimos, aquí realicé este pequeño cuadro para explicarle el desarrollo de este punto. Entonces decimos que clase de mercado se desenvuelve el producto, en este caso el plátano, es un modelo de competencia imperfecta que es el oligopsonio, ¿sí? Donde decimos que el concepto hace referencia a que existen pocos demandantes y muchos oferentes, que aunque en nuestro territorio existan muchas personas que cultiven el plátano, existen a la vez muy pocas empresas que se dediquen como tal, que su materia prima sea el plátano, ¿sí? Son los compradores, es decir, las dichas de las empresas, las que asumen el poder y el control de las condiciones de compra. Entonces, ese sería como tal el concepto de oligopsonio. Sus características serían que existe la existencia de poder en el mercado, ¿sí? Porque digamos las poquitas empresas que hay, pues entonces ellas establecen sus condiciones. Otra característica que es decir, que representa poco demandante ante muchos oferentes. Entonces, como ya lo decía inicialmente, hay muchas personas que pueden cultivar el producto, pero muy pocas empresas. Por ejemplo, una de las ciudades que cogimos fue Antioquia, un departamento, y allí solamente hay 4 empresas de plátano, que lo son Agrícola Industria Nuevo Horizonte, que está en Urabá, Agrícola Sara Palma en Medellín, Agrícola Santa María Apartado y Banegro en Medellín, ¿sí? Entonces son muy pocas, ¿sí? Otra característica de ellos es que se distribuye la recolección de materia prima en las zonas donde se produce este producto, ¿sí? Otra característica de ellos es que siempre están conectadas. ¿Qué quiere decir esta característica? Que por lo tanto las políticas que ejerce cada uno, las políticas que influye cada uno, ejerce en todas las demás empresas, ¿sí? Digamos que como tal no existe esa rivalidad, sino es que mantienen, como lo dice esa característica, conectada. Finalmente, podemos concluir que en los estudios realizados en la primera y segunda entrega se permitió conocer más a fondo la producción de los productos del cacao y del plátano. Otra conclusión es que mediante las diferentes fórmulas, ecuaciones y gráficas que trabajamos, pudimos analizar el comportamiento de las ofertas y demanda del mercado de estos productos. Mi nombre es Germán Eduardo Delgado Cabrera, soy estudiante de Administración de Empresas del grupo B8 de Microeconomía. El día de hoy les voy a hablar sobre las características del oligopsonio del cacao. Entonces decimos que tenemos varias características, pero antes de eso voy a explicarles qué significa oligopsonio. Oligopsonio es cuando hay muchos demandantes y pocos ofertantes. Entonces, para que lo tengan claro, una de las características imperfectas y cuando las empresas que componen un mercado de competencia imperfecta tienen una capacidad de alterar el precio. Entonces, cuando manejamos estas características, dice que una de ellas es alterar el precio. Entonces, ¿quiénes alteran el precio? Los demandantes. Ellos deciden a qué precio le pagan al ofertante y a ese precio pues compran el producto como tal. Otra característica que existe es que hay muchos demandantes y pocos ofertantes. Entonces esto es uno de los insumos donde hay muchas personas que lo cultivan, pero hay pocas personas que las compran. Y recordamos que el cacao es un producto importante, ya que con él se hacen chocolates. Entonces, y el chocolate es un producto masivo en Colombia y muy vendido. Otra característica es que
existen pocas empresas demandantes que generan producción. Entonces una de estas empresas la tenemos como Colombina, que hace muchos chocolates y compra el cacao para hacer esos chocolates. Entonces hay pocas empresas que hacen chocolates y por eso hay pocas que compran el cacao. Entonces hay más cacao que empresas, y cuando hay más cacao que empresas, ¿qué pasa? Como hay tanto producto de cacao, producción de cacao, entonces se va a vender a menor costo. Otra característica que tenemos es la de que las empresas, pues como ya les decía, escogen a qué precio van a pagar el cacao. No los vendedores del cacao no escogen el precio, sino los compradores. Entonces ahí ya tenemos las características. Entonces decimos que la otra característica es que hay más vendedores y menos compradores. También decimos que hay más cultivo de cacao y menos empresas para comprarlos. Entonces ahí ya tenemos falta una característica, que es la característica de que los compradores escogen a qué precio pagan. Listo, y tenemos dos conclusiones, que son que pues este trabajo nos permitió adquirir conocimientos sobre los mercados que maneja Colombia a nivel nacional, y nos ayudó a abrir a un amplio conocimiento acerca de todo lo que pues están sufriendo en este momento los campesinos por la masiva producción y la poca compra del producto. Entonces se está perdiendo el producto, la materia prima, porque no hay mucho comprador acá en Colombia. Muy buenas noches, mi nombre es Álvaro Cotes, estudiante de Administración de Empresa. En este momento vamos a hablar de ventaja absoluta, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas absolutas en 3 departamentos? Esto hace parte de la primera entrega que se realizó para la materia de microeconomía, el grupo B8. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a explicarlo. Ya tenemos un poco adelantado unas cifras ahí. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de una ventaja absoluta? Una ventaja absoluta significa de que una nación, un departamento o una ciudad puede tener una mayor capacidad de producción en un producto específico de una manera o una forma más eficiente, ¿sí? ¿De qué forma? Optimizando los recursos. ¿Qué recursos? Pues vamos a mirar algo, lo que es el recurso de la tierra y lo que es el recurso del producto, ¿sí? En este caso vamos a hablar, como les digo, de 2 productos que se dan en estas regiones, como es el plátano y el cacao. Entonces, vemos acá que el departamento de Arauca tiene 14.367 hectáreas aplicadas al cacao, ¿sí? A la producción del cacao. Y el departamento de Antioquia tiene 15.979 hectáreas. Ya el Meta con 6.812 hectáreas, y estamos hablando de que el Meta tiene un 45% más o menos en promedio de terreno menos que el departamento de Antioquia y el departamento de Arauca. Ya cuenta con este 45% menos en cuanto al terreno, a la hectárea, a esa aplicación de tierra para la producción del cacao. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Tenemos un precio estándar de 7.834 para los 3 departamentos, y aquí la variable va a ser la tierra. Entonces vamos a ver el recurso, ese recurso, cómo lo optimiza cada departamento y cuál es el provecho que se tiene en cuanto a la optimización de este recurso, como es la tierra.
Entonces, vemos aquí que el departamento de Arauca produce 4.546 toneladas en 14.367 hectáreas. El departamento de Antioquia produce 5.259 toneladas en 15.979 hectáreas. Y vemos que el departamento del Meta produce 2.134 toneladas. Muy buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Neidy Cruz, estudiante de Contaduría Pública del grupo B08 de Microeconomía. En este momento estamos analizando los costos de producción de un producto específico como el plátano en la empresa agrícola Zarapalma SAS. Para la siguiente exposición tomamos unos valores de referencia, unos valores básicos para poder entender un ejemplo de lo que es una producción. Teníamos claro que los costos directos son los que interfieren directamente en el producto que se tiene en la empresa para sacar a su venta. Otros costos, como los indirectos, que son aquellos que no están relacionados directamente con el producto, pero no son indispensables tampoco para la producción, como ejemplo el arriendo, los servicios, salarios, entre otros. Entonces, tenemos en cuenta que también existen para la producción de ciertos productos costos fijos, costos variables, costos históricos, costos predeterminados. Como en este caso vamos a manejar solamente los costos directos e indirectos, para lo cual hicimos la siguiente diapositiva donde verificamos lo que es una nómina para poder explicar uno de los costos directos de nuestro producto del plátano, que es la mano de obra directa de un trabajador, lo que equivale el salario de un trabajador en los 30 días del mes, lo que nos representa sus prestaciones sociales, nos representa sus aportes parafiscales en los 30 días, en las 8 horas y en el tiempo utilizado para la producción que nos requiere el ejemplo anterior. En el caso siguiente, vemos que en esta hoja de costos tenemos en cuenta los costos de los materiales directos, que son el plátano, el plástico que usamos y la cantidad de agua que utilizamos. Estos llegarían a ser los costos de los materiales directos que utilizamos. En el caso de la mano de obra directa, también tenemos en cuenta el valor unitario, la cantidad utilizada por cada empleado. Los costos indirectos de fabricación, como son el arriendo, la mano de obra indirecta, los aportes de nómina, como son los parafiscales, la tasa de oportunidad y los costos indirectos de fabricación prorrateados al tiempo que estamos utilizando en la producción de 120 toneladas de plátano que nos explicaban al principio en el ejemplo. Para este caso vimos que un arriendo nos equivale a 400.000 pesos, un servicio de agua en la fábrica nos equivale a 50.000 y el servicio de luz en la fábrica, o no en la fábrica sino en la planta donde se hace el proceso de la producción del plátano o la organización del plátano para poder exportar, nos representan estos costos a un valor mensual. El arriendo, el servicio de agua y el servicio de luz, la mano de obra del operario, los aportes parafiscales. Teniendo en cuenta estos valores, esta es nuestra tasa de oportunidad, que son los costos indirectos. Tenemos en cuenta que el costo del material es la sumatoria de el valor que compramos el plátano más la producción más las bolsas utilizadas para el empaquetamiento y el agua utilizada para poder organizar todo este proceso de producción en el mismo. La mano de obra de nuestro empleado más sus costos indirectos. Todo esto es el costo de material directo.
más el costo de la mano de obra directa, más los costos indirectos. Nos sale un costo total de 75.353.754, que nuestro costo total dividido en las unidades a producir nos saldría a un costo unitario de 627.000. ¿Para qué nos sirve este costo unitario? Para saber que sobre ese valor debemos llevar a la venta nuestro producto. En este caso también en la primera diapositiva nos mostraban que el valor en el que la empresa lo vende son 790.000 pesos. Teniendo en claro que estos costos directos o el costo unitario que nos equivale a producir una tonelada son 627.948 y la estamos vendiendo en 790.000 pesos, tenemos una utilidad por tonelada de 162.052, que aparte de que sacamos nuestros costos de producción, pues la utilidad no es tan representativa como lo quisiéramos todos. Quisiéramos que de pronto la utilidad fuera superior a una tercera parte del costo de producción. Sin embargo, en nuestra diapositiva siguiente vamos a darnos cuenta cómo es nuestro estado integral de los costos. Tenemos que un inventario inicial del material son los 69.600.000, que es el valor del plátano, más el valor del plástico, que son lo que nos equivale en nuestro producto más lo que tenemos que adicionarle. Nuestro inventario final del material son los 69.780.000. El valor del plátano, el valor del plástico, costo utilizado, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación nos salen por un total, o el costo de producción del periodo son 71.550.000, que para nosotros esto sería el inventario inicial del trabajo que nosotros tenemos en proceso o del producto que nosotros tenemos en proceso. Teniendo estos valores, podemos contar ya con que nosotros debemos basarnos en que contamos con esta inversión para poder generarle utilidad. Sacando estos valores, determinamos si es o no es viable la producción o si es necesario que incrementemos nuestras toneladas en materia de producción para que nuestra utilidad sea un poco más grande, teniendo en cuenta que los costos que se generan solamente produciendo 120 toneladas diarias son demasiado altas. No siendo más en este momento, me despido de ustedes. Muchas gracias. A continuación les voy a presentar la gráfica del costo variable. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nuestro costo variable y lo vamos a hallar de la siguiente fórmula de L por PL, que es L, nos vamos a acordar que L es nuestro número de trabajadores que tenemos progresivamente de 0 trabajadores a 8 trabajadores, y PL es el costo diario que ellos significan para la empresa, que es de 4. Estos son número de unidades de trabajadores y esto es un costo por cada trabajador. Entonces tenemos AL por PL, que queda de la siguiente forma. Entonces sería 0 por 4 igual a 0, 1 por 4 igual a 4, 2 por 4 igual a 8, 3 por 4 igual a 12, y así sucesivamente vamos a multiplicar para que nos dé nuestro costo variable, y esto en la gráfica queda transformado de la siguiente manera. Tenemos obviamente en cuenta el número de unidades producidas, que ya lo vimos en la gráfica del costo fijo, que aquí está, número de unidades, y aquí tenemos nuestro costo, y va a ser de la siguiente manera. Entonces tenemos
0 unidades producidas, tenemos un costo variable de 0. Tenemos 6 unidades producidas, un costo variable de 4. Tenemos 14 unidades producidas, tenemos un costo variable de 8. Y así lo vamos a ver en la gráfica, una gráfica con forma ascendente. A mayor número de unidades producidas, mayor costo variable vamos a tener. Aquí, como se pueden dar cuenta, va en la gráfica que va a ir de forma ascendente. A continuación tenemos la gráfica del costo total, tenemos nuestro costo total que está acá y nos dice que lo obtenemos con la siguiente fórmula. Nuestro costo fijo más nuestro costo variable. Entonces tenemos el costo fijo, que ya sabemos cómo lo obtuvimos, y tenemos aquí nuestro costo variable y es una sumatoria muy fácil. 10 más 0 igual a 10, 10 más 4 igual a 14, 10 más 8 igual a 18, 10 más 2 igual a 22 y así sucesivamente sumamos estos dos valores para obtener nuestro costo total. Y en la gráfica queda de la siguiente manera. Tenemos el número de unidades producidas aquí en la parte horizontal, tenemos nuestro costo total aquí en la parte vertical y ahora tenemos esta información. Entonces nos dice que tenemos una producción de 0 unidades, tenemos un costo total de 10. Tenemos una producción de 6 unidades, tenemos un costo total de 14. Tenemos una producción de 14 unidades, tenemos un costo total de 18. Tenemos una producción de 13 unidades, tenemos un costo total de 22. Y así sucesivamente, como se pueden dar cuenta, una curva muy parecida a la del costo variable es la del costo total. Ahora nos toca tener en cuenta que el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable a cualquier nivel de producción que tengamos.